Hola chicos, ¿cómo van? Bueno, hoy vamos a arrancar con el tema de introducirnos un poco para que ustedes empiecen a recopilar datos en el tema de margen bruto, ¿bien? Que es una herramienta económica. Primeramente vamos a diferenciar entre una situación económica y una situación financiera, porque a lo largo del trabajo ustedes van a utilizar herramientas económicas y también van a utilizar herramientas financieras. Bien, el margen bruto propiamente dicho es una herramienta económica. En breve vamos a pasar a ver por qué. Tenemos dos situaciones. Nuestra empresa puede tener dos situaciones en el análisis económico y financiero. La situación económica tiene que ver con que la actividad operativa produzca beneficios. La situación financiera tiene que ver con que la empresa cuente con adecuados o escasos fondos para tener compromisos. Principalmente la diferencia acá radica en fondos, que la etapa financiera, la parte financiera, hace hincapié en el dinero que cuenta o con que no cuenta la empresa para atender sus compromisos, ya sean de corto o de largo plazo. Y la situación económica, si bien también tiene en cuenta el dinero con que cuenta la empresa, tiene que ver con la actividad, o sea, con la capacidad que tiene esa empresa para desarrollar la actividad, con qué cuenta y con qué no cuenta, no solamente de dinero, sino también de capital. Bien, la situación económica, yo puede ser maquinarias, alambrados, insumos, bien, todas esas cuestiones, más amplio, es la situación económica, que es la situación financiera que solamente hace hincapié en los fondos. Si la empresa enfrenta una apretada situación financiera, pero una buena situación económica, esta irá haciendo mejorar la mala situación financiera en el mediano plazo, porque los beneficios irán mejorando las disponibilidades. Empresas con políticas de crecimiento. Vamos a traducir un poco esto. Al principio una empresa no cuenta con el dinero para hacer frente a sus erogaciones, a sus gastos. O sea, tiene una mala o apretada situación financiera. Pero sí está produciendo bien, tiene una buena situación económica. Si está produciendo bien, va a vender, va a tener elementos para vender, ¿no? Outputs, productos para vender. Si los vende, si logra venderlos, si logra una eficacia en la venta, va a tener una retribución monetaria. Por ende, la mala situación financiera se irá corrigiendo a raíz de la buena situación económica con la que cuenta al principio. O sea, repasemos, tiene una mala situación financiera y una buena situación económica. Produce, vende. Al vender, ingresa dinero y mejora la situación financiera. Por el contrario, las empresas no pueden hacer frente a las malas situaciones económicas. ¿Por qué? Porque si producimos mal, si somos ineficaces a la hora de vender, el dinero con el que disponemos se nos va a agotar. Bien, siempre es importante tener en cuenta la inversión inicial con la que vamos a comenzar los diferentes proyectos productivos. Bien, vamos a ver clasificación de costos, pero quería hacer hincapié principalmente acá, en directos e indirectos, que es lo que nos va a llevar después al margen bruto. Esta es una clasificación de acuerdo al comportamiento en un proceso productivo o actividad determinada. Costos indirectos son aquellos que se producen en cualquier situación, independientemente de la realización o no de una determinada actividad y de la decisión tomada en cuanto a qué producir, cómo producir, cuánto producir. Por ejemplo, el impuesto a la tierra puede ser el salario de un personal que se dedique a atender pluralidad de actividades, bien, se le podría denominar el famoso
puestero, como se denomina en esta zona, son costos indirectos. ¿Por qué indirectos? Porque no se relacionan solamente con una actividad. Bien, ese costo no está imputado en una sola actividad, sino que está imputado en pluralidad de actividades. A tener en cuenta el mantenimiento de alambrados. ¿Es un costo indirecto o directo? Vamos a hacer de cuenta que la empresa agropecuaria cuenta con varias actividades, ovina y bovina, donde conviven los diferentes corrales, el diferente ganado. Entonces el mantenimiento de ese alambrado va a ser un costo indirecto, porque no se le imputa directamente ni a la actividad ovina ni a la actividad bovina, sino que comparten ese costo. Bien, hay muchos ejemplos de costos indirectos. Por ejemplo, el impuesto a la tierra, que dice ahí en el texto. Tengamos 20 animales, tengamos ningún animal, tengamos 80 animales, ese impuesto lo vamos a tener que pagar igual. Bien. Independientemente de la actividad que realicemos. Por ejemplo, las actividades avícolas que vemos acá en esta zona, producción de pollo parrillero, por lo general son todos costos directos los que tiene la empresa. En cuanto a la infraestructura, después hay que ver la imputación de los gastos de luz, de gas, agua. Costos directos son aquellos que son afectados por la decisión tomada, es decir, dependen de la realización o no de una actividad, y materializarse esta, o sea, de llevarse a cabo, varían con la escala o nivel de producción. Son costos que aparecen y desaparecen con la actividad de que los origina. Insumos, labores, mano de obra contratada específicamente para esa actividad. Pensemos. Actividad bovina, sanidad, vacunas. Compramos vacunas, sanidad, no lo mismo comprar 20 que 30. Bien, pero también tenemos que tener en cuenta que esa vacuna va a ser solamente para esa actividad, o sea, para, por ejemplo, para bovinos. Bien, no es que esa vacuna sirve también para otros animales. Son directamente de una actividad. Bien, compramos balanceado para engorde de cerdos. Sirve para el engorde de cerdos. No sirve para otra actividad. El salario de un tambero, por ejemplo. El tambero solamente se encarga del tambo, no se encarga de otras actividades. Vamos a hacer de cuenta, ¿no? Entonces, solamente ese salario va a ir direccionado hacia la actividad de ganadería de leche, solamente. Por ejemplo, el mantenimiento de la máquina de ordeñe no es un costo indirecto, es un costo directo porque solamente se le puede imputar a una actividad, que es la ganadería de leche. Bien, y así con todos los costos que vamos a ir viendo ahora en los ejemplos, dependiendo de la actividad que se esté realizando. Bien, continuando con lo que veníamos viendo, de acuerdo al comportamiento en un proceso productivo, teníamos costos indirectos y costos directos de las actividades. Indirectos no se relacionan determinadamente con una sola actividad y los directos se relacionan determinadamente sí o sí con una actividad. Vimos ejemplos, vamos a ver más ejemplos. No es fácil, pero de a poco va a ir saliendo. Antes de pasar a margen bruto, tenemos que ver y diferenciar el momento en el que vamos a realizar el cálculo y qué resultado nos arroja ese momento en el que realizamos el cálculo. Lo que nos lleva a otra clasificación de costos, de acuerdo al momento en que se realiza. Costos históricos, reales o ex post. Son los costos en que realmente se incurrió. Se calculan una vez finalizado el proceso productivo.
son los que incluyen los gastos más las amortizaciones, concepto que vamos a ver en la siguiente clase. Y costos estimativos o ex ante, aquellos que se calculan antes del proceso productivo. Por ende se le agrega un ítem, gastos más amortizaciones más intereses. Margen bruto. Es un indicador económico que permite estimar el beneficio posible a corto plazo de una actividad, pero también evaluar el desempeño pasado de un determinado proceso productivo. Al margen bruto lo podemos calcular en tres momentos. Antes de iniciarnos en el proceso productivo, que es el que vamos a calcular nosotros, durante el proceso productivo y una vez finalizado el proceso productivo. Cuando lo calculamos antes, el resultado que nos arroja nos permite observar el beneficio esperado que esa actividad nos va a arrojar. Y cuando lo calculamos al finalizar, nos arroja un resultado evaluativo. A partir de datos físicos, insumos, productos, y asignándole un valor económico a esos insumos y productos, entre otros elementos, precios de mercado, por lo general se utilizan, se obtiene una estimación de las ganancias a obtener en un determinado plazo o las obtenidas en el pasado. Consiste en obtener diferencia entre el ingreso bruto, valorización de los productos generados por el proceso productivo, y los costos directos, valorización de los bienes y servicios utilizados en el proceso productivo de una determinada actividad. Por eso son de costos directos los que se calculan en un margen bruto. Bien, ingresos brutos menos costos directos. Se los utiliza para el análisis de actividades aisladas. ¿Por qué aisladas? Porque calculamos el beneficio o la evaluación, el cálculo que hacemos con el margen bruto de una determinada actividad, no de la pluralidad de actividades que haya en la empresa agropecuaria. Si nos dedicamos a la apicultura, vamos a tener como ingreso bruto que calcular el ingreso por, puede ser por la miel, por la venta de la miel. Obviamente puede haber otros subproductos, pero principalmente va a ser la miel. Y tendríamos que descontar los costos directos de esa actividad. Las alzas, la compra de zánganos, de alimentadores, son costos directos de esa actividad, que no se incurre en otra actividad. ¿Bien? O el operario que solamente se ocupe de atender a las abejas. Continuamos. Tenemos dos tipos de márgenes brutos. El margen bruto agrícola y el margen bruto ganadero. Son los que principalmente vemos nosotros en el área de manejo y gestión en la cursada. ¿Bien? Margen bruto agrícola nosotros no lo utilizamos porque netamente sus proyectos productivos tienen orientación en producción de carne, pero no está de más leer aunque sea la definición. Se utiliza el precio esperado a cosecha. Ingresos brutos, total de ingresos efectivos, después vamos a ver lo que es efectivo y no efectivo, lo podemos ir charlándolo, viéndolo. Venta de productos agrícolas, más el total de ingresos no efectivos. Diferencias de stock, productos, salida de productos por sesiones internas. Le restamos los costos directos, total de costo efectivo, semillas y su tratamiento, labores culturales, control de malezas, control de insectos, fertilización, arrendamiento, mano de obra específica de la actividad, cosecha, comercialización y flete, seguro hacia el cultivo, sumado al total de los costos no efectivos,
¿Cuáles son los costos no efectivos? Las amortizaciones principalmente, directas de esa actividad. La maquinaria y otros capitales. Bien, entonces tenemos margen bruto agrícola, como todo margen bruto, ingreso bruto menos costo directo. Nos va a arrojar pesos totales, pesos por hectárea, pesos por quintales. El que a nosotros más nos compete. Margen bruto ganadero. La mayoría de las actividades ganaderas utilizan insumos producidos por otras actividades del establecimiento. A estas actividades, que producen un producto que es para otra actividad, un insumo, se los denomina actividades intermedias: pasturas, verdeos, suplementos. Sus respectivos costos deben ser estimados previamente al cálculo del margen bruto. A modo de ejemplo, hay una pastura que es para producir el engorde de novillos. Bueno, esa pastura hay que calcularla y va a ser imputada en el cálculo del margen bruto como un costo directo, porque esa pastura va a ser para el engorde de novillos, no se va a utilizar para otra cosa. Lo mismo que con los verdeos, con suplementos minerales, por ejemplo. Al ser los animales, la maquinaria productiva y los transformadores de los productos de las actividades intermedias, ejemplo, el transformar el forraje en carne, se suma otro componente importante a considerar en el cálculo de costos debido a que existen diferencias en la utilización de insumos dado por la carga animal, la producción, el planteo productivo, el manejo, entre otras cuestiones. Cuestiones que observaremos en los ejemplos, en lo cual va a quedar más clarificado todo estos conceptos que son complejos. Vamos a volver a hacer un repaso. Situación económica, situación financiera. Vamos para el lado de la situación económica. Tenemos costos directos, costos indirectos. Vamos para el lado de los costos indirectos, los que vamos a imputar en el margen bruto. Bien, margen bruto agrícola, margen bruto ganadero, vamos para el margen bruto ganadero. Ingresos brutos menos costos directos. Se puede analizar el ciclo completo o desagregado en dos actividades, la cría por un lado y el engorde por otro. En este último caso, el producto de una actividad, el ternero de la cría, es a su vez el insumo de la otra actividad, el engorde. Por ejemplo, puede ser un establecimiento de ganadería completa en el cual se crían los terneros, actividad de cría, y después sirvan para insumo. Esos terneros van a pasar a otra actividad, que es la invernada, el engorde, como un insumo de esa actividad. ¿Bien? O sea, en un mismo establecimiento se estarían produciendo varias actividades, pero una actividad va a servir de insumo a otra actividad. Ese costo, que si bien no se desembolsa en un dinero, hay que imputarlo en el margen bruto. Es decir, se transfieren animales de un proceso productivo a otro. Estos movimientos internos se denominan sesiones internas de Hacienda. Para diferenciarlos de los traslados de animales de un campo a otro se denominan transferencias. Bien, conceptos a tener en cuenta a la hora de armar el esquema del margen bruto para imputar valores, ya sea a los ingresos brutos o a los costos directos. Se puede analizar el ciclo completo, bueno, lo que vimos recién. Repite. Y bueno, tenemos una metodología de cálculo. 1. Determinar el plan ganadero y forrajero, lo cual mecha la actividad con el área de producción, con el manejo y gestión, siempre también con el área de prácticas, y por ejemplo, si hay un plan sanitario, un plan de relacionado con la tecnología de los alimentos, va a estar imputado también ese costo en esta metodología de cálculo. El planteo ganadero es la descripción lo más completa posible de las características técnicas y productivas del rodeo. Cuestión que ustedes van a tener que describir en
a lo largo del documento. Es necesario definir orientación principal de la actividad. Bueno, creo que para esta altura todas las duplas tienen su orientación principal bien definida. Después, dependiendo de la actividad, obviamente, ya sea bovina, avícola, ovina, porcina, puede ser de cunicultura también, como tuvimos el año pasado. Siempre con orientación de carne tenemos índices reproductivos. Porcentaje de parición, preñez, destete. Hay que desarrollar un plan sanitario. Bien. Ver bien las épocas de servicio, parición, distribución mensual de la aparición de destete, distribución y ritmo de recría y el engorde, ventas, cómo vamos a vender, en qué momento lo vamos a vender, con qué peso vamos a vender el animal. Bien, si es ganadería, si es avicultura, por ejemplo, lo vendemos por unidad, lo vendemos por kilo. Cuestiones a tener en cuenta para el cálculo. 2. Determinación del ingreso bruto. La venta propiamente del producto puede ser en kilos de carne, unidades como habíamos dicho, más venta de otros productos que puede haber en esa actividad. Puede haberlos o no. Lana, leche, más salidas de Hacienda por transferencia y o cesiones internas, como vimos recién. Y bueno, acá puede haber un resultado positivo o negativo de diferencia de inventario, más consumo de Hacienda que tenga el establecimiento. Por lo general, nosotros, en el cálculo de nuestro margen bruto, vamos directamente a calcular la venta del producto, ya sean las unidades que sean. Y por lo general puede haber alguna que otra cesión o transferencia. Bien. La diferencia de inventario también se puede dar en el caso de estar calculando un margen bruto de un establecimiento que ya tenga la actividad en desarrollo. Pero como la idea es arrancar un proyecto productivo, por lo general calculamos directamente la venta del producto, ya sea en kilos de carne, en unidad. Bien. Determinación de los costos directos, lo que tanto hincapié hicimos. Y acá vamos a diferenciar entre los efectivos y los no efectivos. Previamente, tienen que tener en cuenta que costos efectivos van a ser todos aquellos costos, directos obviamente en este caso, en el cual se desembolse algún dinero de alguna manera u otra para pagar ese costo. El no efectivo se imputa, pero no se desembolsa un dinero de alguna u otra manera. Digo de alguna u otra manera porque hay diferentes medios de pago. Bien. Efectivos: sanidad, productos y honorarios de un veterinario, alimentación, verdeos, mantenimiento de pastura, suplementación, rollos, silajes, granos. Compra de Hacienda, incluye los gastos de comercialización y flete también, pero acá puede haber, por ejemplo, el que se dedica a producir pollo parrillero tiene la compra del pollito, bebé. El que se dedica a la cría, a la engorde de novillos, tiene la compra del ternero. El que se dedica a la cría de cerdos capones tiene la compra del lechón, o la categoría que corresponda. Marrano puede ser si pesa más de 20 kilos. Así se da con todas las actividades. Sumándole a esos costos que se efectivizan en dinero, directos, le tenemos que sumar los que no se efectivizan en dinero, que son las amortizaciones directas, mejoras de maquinarias, de otros capitales, y los intereses directos de los capitales. Eso vamos a hacer hincapié en otras clases.
Para ir adelantando, ustedes tienen que pensar en amortizaciones, por ejemplo, los que tienen actividad avícola, tienen desgaste de las lámparas, de los cercos, del galpón mismo que solamente se utiliza para esa actividad. En cambio, los que, por ejemplo, se dedican a la actividad bovina, es un poco más raro encontrar una amortización directa, porque quizás la manga, las instalaciones se utilicen para otro tipo de actividades y no solamente para esa actividad. Componentes básicos de los indicadores de resultados económicos: se considera para su cálculo no solo los ingresos y egresos efectivos, sino también, como bien dije anteriormente, los no efectivos, es decir, aquellos que no se efectivizan en dinero. Bien, vamos a empezar a ver unos pequeños esquemas para después ver si ejemplos. Esto siempre es conveniente armarlo en una planilla de Excel para ir jugando después con los valores porque se van a ir modificando. Primero tenemos los ingresos brutos. La venta, propiamente dicha, del producto principal, el que sea, eso nos da un total, un subtotal. Después, como bien dijimos, si tenemos sesiones internas, transferencias, diferencias de inventario, nos arroja otro subtotal. El primero se efectiviza en dinero porque es lo que a nosotros nos ingresa. El segundo no se efectiviza en dinero porque sería de nuestro propio capital, de nuestro propio establecimiento. No se efectiviza, pero sí se imputa. Costos directos. Tenemos un primer subtotal que son los efectivos, los que nosotros vamos a desembolsar dinero para adquirirlos. Como bien dijimos, sanidad, productos de sanidad, honorarios del veterinario, alimentación, suplementación, la compra del insumo base, que puede ser, como bien dije, los pollitos, terneros, lechones, entre otros, arrendamientos, si hay que pagar, mano de obra específica de esa actividad, comercialización y flete en la venta. Esos son los costos directos efectivos. Y después tenemos los costos directos no efectivos, que son las amortizaciones de algunos de los capitales y los intereses de esos capitales que tienen una metodología de cálculo compleja. Por el momento, ustedes concéntrense en ingresos brutos y costos directos efectivos. Bien, como bien dijimos, el margen bruto se puede expresar en precios por hectárea, precio por cabeza, peso por equivalente vaca, entre otras unidades. Bueno, acá lo que tenemos para ver es un esquema de margen bruto ganadero. Bien, una planilla de Excel, como ustedes van a tener que armar para la siguiente entrega. Vamos con los ingresos brutos efectivos. Bien, la venta propiamente dicha del producto que ustedes estén ofreciendo. Pueden ser kilos de carne, alguna unidad de algún, puede ser un cordero. Bien, y eso después lo vamos desglosando en pesos totales, pesos por hectárea, la unidad que lo vayamos a expresar, y el porcentaje total de lo que representa del total. Eso es lo que se efectiviza en dinero, o sea que a ustedes le va a ingresar plata, dinero, por la venta de ese producto. Y como vimos anteriormente, hay otros ingresos no efectivos que no se efectivizan en dinero, bueno, diferencia de inventario, salida por sesiones internas, salida por transferencias, salidas, bien, de un lugar, de un establecimiento a otro o entre establecimientos. Revisen en el marco teórico. Y nos da el total de ingresos brutos. Ahora, para calcular el margen bruto, el beneficio esperado, si es calculado previo al desarrollo del proyecto o la evaluación, si es calculado al final, tenemos que descontarle los costos directos de la actividad.
sanidad, todos cuantificados, ¿no? En dinero. Sanidad, honorarios veterinarios, alimentación, suplementación, compra de hacienda, puede incluir el flete o después de desglosar el flete aparte. Por lo general se pone con el flete junto, la compra de hacienda, ya que el flete hace al costo final de esa hacienda que compramos, ya sean terneros o para engorde, o puede ser no hacienda, sino los pollitos bebé para engordar para pollos parrilleros, arrendamientos, mano de obra específica y después la comercialización que nosotros realizamos. Esto es el total de costos directos efectivos. Puede haber otros, obviamente, que no estén contemplados acá. Bien. Y después tenemos que descontar los costos no efectivos, que vamos a ver, como bien dije en la clase que viene, las amortizaciones. Entonces, tenemos que el margen bruto es el ingreso bruto menos los costos directos. Dependiendo de cómo, en qué momento lo realicemos, nos va a dar un resultado u otro. Si lo hacemos antes, beneficio esperado. Si lo hacemos finalizado el proyecto productivo, es con finalidad evaluativa. Veamos ahora un ejemplo ya desarrollado. Acá tenemos un margen bruto calculado para una actividad realizada de pollos parrilleros. Bien, los chicos tienen acá, el año pasado, ingresos brutos, solamente tienen ingresos efectivos por la venta del pollo de 4 kilogramos a un precio de 120 pesos a ese momento, ¿no? Tengamos en cuenta la inflación, eso lo pueden tener en cuenta también para el análisis FODA, que tienen que presentar para la clase anterior, tenían que haber presentado. Por la cantidad de pollos que trabajaron en esa instancia. 100 pollos los chicos trabajaron. Multiplican y les da el resultado, el total de costo directo efectivo, que es el total de los costos directos totales, porque no había costos directos no efectivos. Seguimos. Perdón, de los ingresos brutos efectivos. Seguimos. Costos directos efectivos, que se efectivizan en dinero, que nosotros gastamos para, desembolsamos dinero para hacer frente a estas erogaciones, a estos gastos, a estos costos directos. Alimentación de cría, siempre calculado para 100 pollos, el precio unitario por la cantidad que se compró. Lo mismo para el alimento en engorde, siempre acá están los totales en esta columna. La viruta, para hacer la cama, no se calcula por unidades, pero se imputa como costo directo. La compra de pollitos bebé, como bien les dije hoy. El sueldo del personal, que solamente se dedica a esa actividad. Y bueno, y acá tienen los chicos calculado el total de costos directos efectivos. Después siguen restando amortizaciones, que vamos a ver la clase que viene. Y tienen el total de los costos directos. Ingresos brutos menos costo directo, les arrojó un beneficio esperado de 8.038 pesos. Bimestral, si mal no recuerdo, estaba calculado este margen bruto. Veamos otro. Acá tenemos un margen bruto de ganadería bovina. Está calculado el insumo, los insumos que lleva el alimento balanceado, maíz, girasol y el núcleo, pesos por kilo, el porcentaje que representa y el precio total calculado para el alimento imputado. Bien, 7,149. Otros costos, otros insumos. El alimento, como calcularon arriba los chicos, 7,149. Terneros, que está calculado 60 pesos el kilogramo. Bien, después va multiplicando y le va quedando el resultado. Antiparasitario, suplemento mineral, flete, comercialización, medición de ojo de bife, mano de obra. Puede haber también que un costo directo relacionado con la inscripción a la actividad. Bien. Y bueno, acá los chicos tienen el ingreso bruto calculado después. Vendían terneros enteros y castrados. Y les arrojó, bueno, 54.879,20 el costo directo y el ingreso bruto 56.000
540, un margen bruto anual, si mal no recuerdo, de 16.608, si mal no recuerdo. A ver, 56, sí, más o menos. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer para la próxima clase es utilizar este esquema que me gusta a mí, o este esquema que me gusta a mí. Me gusta que esté presentado así en Excel, más prolijo, porque una vez que uno carga los resultados en Excel, después puede jugar. Una vez que está la función, como vemos arriba, ya cargada. Yo en vez de 100 pollos podemos poner 130. Damos Enter y cambian todos los resultados. Podemos eh, calcular diferentes. Podemos hacer un 10% de más, un 10% de menos. Y podemos calcular diferentes análisis de sensibilidad. Bien, bueno, pero por el momento la actividad va a estar, la consigna va a estar en el trabajo. Van a tener que hacer hasta acá, eh, presentarlo sobre el archivo, sobre el documento que veníamos haciendo, en el ítem que corresponda a análisis económico, la herramienta margen bruto. Bueno,